Hey, bienvenidos todos a un video podcast más al Emicast 2.0 capítulo 2. Chavales, hoy tocaremos un tema sugerido por uno de los miembros de la comunidad llamado Pop el Focas. Estamos viendo ahora mismo su animalillo en pantalla. Bueno, es mi animalillo, pero dibujado por él. En modo extremadamente pro y bonito y detallado y profesional. Y sugirí este tema porque recientemente, bueno, ambos llegamos a participar en algún momento en competencias de un señor conocido popularmente en el público peruano de Pokémon como Evaruón. Saludos, Evaruón. Y pues participábamos en sus competencias y notábamos a veces, bueno, yo participo siempre. Digo, no participaré esta vez, pero de alguna u otra forma siempre termino participando con 257 dibujos por reto. Pero lo que nos acontece es una pregunta, una pregunta que dice, ¿alguna vez ustedes ahí en casita han sentido ese hormigueo, cosquilleo en sus estómagos justo antes de hacer algo muy difícil? O ese nudo que se te forma en la garganta cuando ves que tu compañero de trabajo se lleva ese puesto que tú querías, cuando un amigo tuyo te gana, cuando te llena un aire fría, cuando tu rival directo dice, miren chavales lo que logré en las redes sociales. Si alguna vez han sentido eso, pues bienvenidos sean todos ustedes porque los seres humanos somos los seres más competitivos que han pisado la faz de la Tierra. Y hoy chavales en Emicast vamos a hablar sobre eso. Ya hablamos sobre mamuts en el podcast pasado y, y sobre toda esta evolución que se llevó en los mamuts. Así que hoy hablaremos también sobre evolución, la evolución que se ha moldeado con cada célula de nuestro cuerpo, con cada pensamiento de nuestro cerebro, cada lagrimita de frustración que hemos derramado. Hoy el tema es competitividad. Pero chavales, no os alteréis porque no es el típico discurso motivacional barato de mentalidad de tiburón. No, chavales. Hoy vamos a hablar sobre ciencia de la competitividad. ¿Por qué competimos? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebrito? ¿Cuándo es que nuestro cerebrito nos destruye? Y si acaso existe una salida para no volvernos absolutamente locos. Pero primero hay que desmentir un mito. La competitividad no es tal cual algo que inventaron los bancos de Wall Street ni escuelas de negocio. No es como un invento cultural de Occidente, sino que es algo mucho más antiguo. Porque chavales, en el año de 1859, Carlitos Darwin, Charles Darwin, nos dijo algo que en su época fue un absoluto escándalo. Porque no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y en este contexto, adaptarse significa, en la mayoría de los casos, pues ganar y puede ser cualquier otra cosa, digo. O sea, de ejemplo, a lo mejor una competencia entre animalitos por llevarse un trozo de comida o en las parejas o a lo mejor por una madriguera en el caso de animalitos chiquitos o por cualquier otra cosa. Pero chavales, esperad, esperad. Aquí viene nuestro primer facto poco conocido, porque la competencia entre especies no es la más violenta.
sino que la verdadera batalla, la que tanto a ti como a mí nos quita el sueño, es la competencia intraespecífica, o sea, con nuestra misma especie. ¿Y por qué? ¿Por qué vergas tú y yo, tus amigos, tu primo, competimos? Pues porque queremos exactamente lo mismo. Un león y una cebra no quieren lo mismo. El león quiere comer y la cebra quiere no ser comida. Son objetivos complementarios. Pero tú y a lo mejor el otro candidato a un puesto de trabajo, pues sí busquen el mismo objetivo que sería, en este caso, el mismo puesto. Tú y tu vecino o tu colega en el colegio quieren a la misma chavala o al mismo chaval. Les gusta la misma persona. Tú y el otro emprendedor, pues quieren los mismos clientes. No es una relación depredador-presa, sino que hay dos relojes, por así decirlo, que marcan la misma hora, pero solamente uno sonará primero. Y, guys, esa competencia pues deja huellas físicas en nosotros, no solamente en nuestra mente, pero también en nuestro cuerpo. Así que, Popel Focus, tú que estás ahí en el público, te voy a soltar una pregunta. ¿Tú sabías que los seres humanos somos la única especie de homínido, de primate, que su rostro se enrojece visiblemente cuando estamos compitiendo? Ese rubor facial. Y pues el rubor facial no es más que una adaptación. Cuando tú estás a punto de enfrentarte a alguien, tu sistema nervioso simpático se activa y eso hace que tu sangre corra hacia tus músculos grandes, pues para pelear o huir, pero también corre hacia nuestra cara, que es especialmente a nuestras mejillas. Y eso no es más que una señal de advertencia, porque es como my body is ready for fighting. Y bueno, es como si fuera un faro emocional involuntario, porque si te fijas, los monos no lo hacen. Por ejemplo, los chimpancés, que son nuestros primos cercanos, nuestros parientes, ellos al contrario empalidecen antes de una pelea. Y los seres humanos, pues nos ponemos rojitos. Así que entre todo esto, pues hay algo aún más profundo, que quizás te pueda sorprender a ti y a nuestro público que nos sintoniza y que la biología moderna ha descubierto. Pues la competitividad, chavales, no es solo algo psicológico, sino que también es algo químico y endocrino. Pues chavales, déjenme decirles algo. En el año 2021, un estudio de la Universidad de Stanford analizó los niveles de testosterona y cortisol, que es la hormona del estrés, en atletas de élite durante una temporada. Y este hallazgo pues fue revelador, porque los que tenían niveles de más altos de testosterona em, eran máquinas de ganar, que ganaban, porque también tenían niveles moderados de cortisol. Eran personas frías, enfocadas y pues letales, que iban directamente a ganar. Pero en cambio, aquellos atletas que tenían testosterona alta y cortisol hiperelevado, digamos estrés crónico, pues se desmoronaban, gritaban y cometían errores pues no forzados. Eran los que tenían más tendencia a pelear con árbitros y perder partidos que incluso ya tenían ganados. O sea,
Pasando esto a palabras más sencillas, digamos que ser competitivo no es tal cual ser agresivo. Ser competitivo es saber dónde y cuándo invertir tu agresividad. Y eso, chavales, nos lleva al siguiente bloque. Cuando nosotros competimos, nuestro cerebro pues no usa únicamente una región, sino que es como si fuera un circuito completo. Y vamos a pasar un poco a neurociencia poco conocida, porque los científicos han identificado un sistema llamado sistema de comparación social. Es como si fuera una red que conecta la ínsula, que es aquella zona que registra las sensaciones físicas de nuestro cuerpo, el estriado ventral, que es pues, el centro de placer recompensa, y la corteza prefrontal media, que es esta zona de nuestro cerebro que es donde decidimos quién soy yo en relación a los demás. Entonces, cuando tú te enteras que tu rival, pues, te ganó, y no solo te ganó, te destruyó, ganó un premio, nuestro cerebro no lo procesa como una simple noticia, sino que lo procesa como si nos hubieran dado un golpe físico. El dolor social activa las mismas áreas que el dolor físico. Por eso, chavales, la envidia duele, y literalmente duele. Pues déjenme decirles que hay un estudio brutalmente fascinante de la Universidad de Zurich en 2018. Este estudio escaneó los cerebros de jugadores de póker en tiempo real y descubrieron que cuando un jugador veía que su oponente ganaba una mano, su ínsula se encendía como un arbolito de Navidad. Pero lo interesante aquí es que si nos fijamos en la respuesta posterior, en los jugadores más exitosos, la corteza prefrontal se activa milisegundos después, inhibiendo la respuesta emocional. O sea, digamos, sentían el golpe, pero su cerebro de director ejecutivo decía: "Tranquilo, chaval, no es el fin del mundo, sigue jugando". Entonces, pues, ahí está la diferencia entre un competidor quebradizo y un competidor resiliente y mamado y fuerte. No es que al segundo no le importe perder, sino que su cableado neuronal le permite frenar el impulso emocional antes de tomar, pues, una decisión estúpida. Ahí, sin duda, entra una cosa muy curiosa, porque voy a hablarte de una curiosidad más oscura. La dopamina, que es el neurotransmisor de placer, no se libera principalmente cuando ganas, sino que se libera antes, en el momento de la anticipación. Cuando tú estás a punto de descubrir si ganaste o perdiste, ese es el momento de máxima actividad dopaminérgica. Digamos que es la droga de la incertidumbre. Por eso es que existen personas que se enganchan en competencias como cocaína, como yo. Pues no es el trofeo lo que motiva, sino que es ese subidón de no saber, esa ruleta rusa del ego. Y como toda adicción, pues tiene efectos secundarios brutales. ¿Soy adicto a los retos de un acaso? Puede ser. Bueno, chavales, amigos, todo en la vida tiene un punto de inflexión. Y hay una palabra, la hormesis, que es esa idea biológica de que un poco de veneno te fortalece, pero mucho te mata. Y eso se aplica perfectamente a la competitividad, porque un poco de competencia te mantiene despierto, demasiado, e incluso te puede descomponer el alma y matarte desde dentro. Chavales, déjenme contarles que hay un fenómeno documentado en psicología del deporte y en el mundo corporativo llamado síndrome de burnout del ganador. Y
No es una broma, no solamente se queman los que pierden, sino que también se queman los que ganan. De hecho, hasta a veces puede ser peor. ¿Y por qué es esto? Pues porque cada victoria sube el listón. La dopamina se agota y lo que ayer era un logro increíble, hoy es la nueva normalidad. Ya no sentimos placer por ganar, sino que sentimos terror por perder. Y ese terror es lo que nos convierte en un animalito indefenso y acorralado. Por ejemplo, trasladándolo al mundo financiero, donde se ha estudiado esto a fondo, los traders que tienen rachas ganadoras largas no se vuelven más felices, sino que se vuelven más paranoicos. Un estudio de la Universidad de Cambridge siguió a operadores de bolsa de alta frecuencia durante un año y los que más ganaron mostraban los niveles más altos de cortisol al final del día. Sus cuerpos ya no distinguían entre una buena operación y, no sé, un ataque de un tigre. O sea, ganaban dinero, pero sus cuerpos vivían en estado de emergencia permanente. Y amigos, amigas, amistades, ese es el precio silencioso de la hipercompetitividad. La incapacidad de disfrutar el triunfo porque ya estás pensando en la próxima amenaza. Qué drama, qué dramático. Pero bueno, ahora vayamos a la comparación social, que es la hermana tóxica de la competencia. Pues bien, chavales, el psicólogo Leon Festinger nos advirtió en el año de 1954 sobre la teoría de comparación social. Y esta dice que nosotros nos medimos con los demás para saber cuánto valemos. Y, por ejemplo, ahora que estamos en una era de redes sociales, no sé, Instagram, Twitter o la red social del empleo, LinkedIn, esta comparación que hacemos con los demás es un bombardeo constante. Popel Focas, déjame darte un dato demoledor y triste que te rompe el arma. Mira, en un estudio de la Universidad de Pensilvania se demostró que cuanto más tiempo pasas mirando perfiles exitosos de desconocidos, mayor es tu probabilidad de reportar síntomas de depresión. Y tranquilo, no es porque nuestra vida sea mala, sino es porque nuestro cerebro está diseñado para competir con los de nuestra especie. Y ahora nuestra especie son miles de millones de personas en un feed infinito. Y la verdad es que es absolutamente imposible ganar esa carrera, porque siempre, y cuando digo siempre, es siempre, siempre habrá alguien más joven, más rico, más delgado, más millonario y sobre todo más feliz en una foto de Instagram, por ejemplo. Entonces, aquí viene el momento de reflexión profunda. ¿Contra quién competimos realmente y por qué? ¿Para qué? Pues chavales, no todo es oscuridad. La naturaleza nos enseña una lección muy bonita, y es que la competencia sin cooperación es un callejón sin salida. Y me gustaría usar de ejemplo lo que hablamos del podcast anterior sobre los mamuts. Volvamos un momento a ellos. ¿Tú sabías que los mamuts lanudos competían ferozmente entre machos, pero también cooperaban de formas que apenas empezamos a entender? Pues bien, los yacimientos de barro caliente en Alaska muestran huellas fosilizadas de manadas enteras que caminaban en fila, como lo hacen los elefantitos de hoy en día. Los adultos más grandes iban en los bordes y las crías y las hembras en el centro. Y esto no lo hacían como competencia, sino que era competencia organizada. Peleaban entre ellos por el liderazgo, pero había una jerarquía. Digamos que la manada funcionaba como una máquina de supervivencia. Todos juntos, todos juntos. Y no solo los mamuts, sino que también los animales más exitosos del planeta, como lobos, elefantes o nosotros mismos, los humanos, no son solo los más agresivos, sino que son las especies que saben cuándo competir y
cuándo es necesario aliarse. Entonces, nuestra evolución y la de varias especies premia la flexibilidad y no solamente la brutalidad constante. Pero bueno, bajemos esto a nuestra vida diaria. Porque tú, Pop el Focas, y tú, personita que me está escuchando ahora mismo, nosotros no estamos lidiando contra osos como lo hacían los mamuts. Nosotros competimos por ascensos, por buenas calificaciones en la universidad. Mira, yo que estoy soltero desde hace años y décadas por un match en Tinder o a lo mejor un récord personal. Y chavales, la ciencia del ganar en el siglo XXI pues cambia. Ya no hablamos de fuerza bruta, sino de gestión de la tensión y del estrés. Hay un concepto que me gusta mucho que se llama la competencia aspiracional. Y este concepto compite contra otro llamado la competencia obstructiva. Si lo desglosamos, la competencia obstructiva es cuando tu objetivo es meramente aplastar al otro, que él pierda, él se lo merece, aunque yo no gane nada, yo quiero que el otro pierda. Eso es veneno puro, es de rata, pero también eso dispara el cortisol y nos hace tomar malas decisiones y eventualmente a la larga pues nos aísla. Y luego está el concepto de competencia aspiracional, que es cuando tú, personita que compite, usas al otro como referencia para mejorar tú. No quieres que él pierda, sino quieres alcanzarlo o incluso superarlo, pero tu éxito no se basa en el fracaso de esa persona. Por ejemplo, un estudio en la Universidad de Múnich en 2020 comparó a emprendedores con estos dos estilos. Los obstructivos ganaban más dinero a corto plazo, pero a los 10 años la mayoría había quebrado o estaba solo. Y aquellos que eran competidores aspiracionales crecían más lentos, sí, pero creaban redes de colaboración que los sostenían en la crisis. Y al final los aspiracionales ganaron más dinero, vivieron más años y fueron más felices. Entonces, pues hay un dato que me parece el más esperanzador de todos y que nos dice que no todo en la vida es depresión y oscuridad. Pues en la Universidad de Harvard, en un estudio longitudinal de 85 años, que es un estudio llamado el Grand Study, se descubrió que el predictor número uno de felicidad y longevidad, pues no era el dinero, ni el éxito profesional, ni los premios, sino que eran las relaciones cálidas. No trataba de cuántos trofeos tenías, sino de cuántas personas podías llamar a las 3 de la mañana si todo se desmoronaba. La hipercompetitividad excesiva destruye exactamente eso, porque si tú, personita, ves a todo mundo como tu rival, entonces ¿a quién vas a llamar a las 3 AM? ¿Al trofeo? ¿A la medalla? ¿Al premio? Pues no, tranquilo. Mejor te cuento un secreto. ¿Cómo nosotros podemos competir sin morir en el intento, sin irnos al lado oscuro? Pues bueno, la biología y la neurociencia nos dan 3 claves que valen oro. Número uno, compite contra tu yo de ayer. Suena un poco a póster de gimnasio que pegan en tu universidad, pero no, amigo, es neuroquímica. Cuando tu referencia es interna, o sea, mejorarte a ti mismo, mejorar tu marca personal, pues tu cerebro libera dopamina por el progreso, no por la derrota ajena. Eso, pues, es más sostenible. Número 2, elige bien tus batallas, pues no todas las colinas merecen que muras en ella. Los mamuts, ellos peleaban en épocas de celo. El resto de año, pues, estaban tranquilos, pastaban, vivían. Si nosotros nos ponemos en modo lucha todo el año, pues nuestro cortisol nos come por dentro. Y número 3, también hay que celebrar las victorias ajenas.
Yo lo sé, suena contraintuitivo, pero cuando tú celebras el éxito del otro, de tu competencia, tu cerebro libera oxitocina, que es la hormona del vínculo social, y la oxitocina es, chavales, el antídoto perfecto contra el cortisol. Más es gratis y nos hace más fuertes. Hoy, pues, vimos esto, ¿no? Eh, Hemos viajado un poco al pasado, donde la cuestión era vida o muerte, hasta oficinas, redes sociales, donde competir es un deporte de exhibición. Hemos visto que la competitividad, pues, es una herramienta y no nos define, no es una identidad, y nosotros podemos ser ferozmente competitivos y a la vez profundamente humanos. Podemos querer ganar sin necesidad que otros pierdan. Convirtámonos en mamuts líderes, no sé. Entonces, Google Focus, ¿tienes alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy sobre competitividad, sobre por qué Adam Gómez compite, sobre por qué soy adicto a los retos Demon? Pues ya lo vimos. Ah, okey. Estamos preguntándonos si la competitividad tiene algo que ver con nuestra genética, o si nace o se hace. Pues mira, esa pregunta lo cambia todo, porque si te digo que tu competitividad, tus celos, esa hambre de ganar o nuestro miedo a perder están escritos en nuestro ADN, ¿qué es lo que nos queda? ¿Somos un piloto o un pasajero, un gladiador o una marioneta? A ver, vamos a hablar un poco de la parte incómoda y fascinante de la ciencia del comportamiento. La genética de la personalidad. Y te adelanto, Popel Focus, no somos víctimas de nuestros genes, pero tampoco somos totalmente libres, porque es una negociación constante y de cómo gestionemos esa negociación, y de eso depende nuestra paz mental. Bueno, hay un gen que se estudió en psicología evolutiva en los años 90 y que la verdad es todavía objeto de estudio para varias investigaciones. Es el gen DRD4. Y ese gen codifica un receptor de dopamina en nuestro cerebro. Como ya dijimos antes, la dopamina es la gasolina del deseo del placer y la búsqueda de recompensas. Pero pues no todos tenemos el mismo receptor. Y hay una variante de ese gen que se ha asociado con lo que los científicos llaman búsqueda de novedad, impulsividad y pues sí, una mayor tendencia a la competitividad y asumir riesgos. Hay un estudio que se publicó en una revista, Evolution and Human Behavior, que analizó a jugadores de póker, de estos que te comenté, profesionales, y se encontró que la frecuencia de esta variante genética era significativamente mayor en ellos que en la población general. O sea que hay personas que nacen con un cableado cerebral que siente más placer al enfrentarse a lo incierto. Y para esas personas, la competencia no es solo una actividad, sino que es una mera necesidad química. Pero chavales, espérense. Aquí viene lo crucial, porque tener ese gen, pues no nos convierte automáticamente en un competidor compulsivo, sino que pues baja un poco el umbral. Nos hacen más sensibles al entorno y mira, si crecemos en un ambiente que premia la competencia, florece. Pero si en cambio crecemos en un ambiente caótico, abusivo, pues se pueden desarrollar adicciones al riesgo o incluso trastornos de conducta. Y es un concepto que se llama susceptibilidad diferencial y no es precisamente un gen del destino que te va a decir cómo va a ser toda tu vida, sino que es un gen de
Puede ser, tal vez. Imagínate como si naciéramos con una piel más finita. Vamos a sentir más calor y más frío, pero depende en qué parte del cuerpo nos pongan esa pielecita. Y aquí, chavales, llegamos a la segunda Big Bomb. Vamos a trasladarnos un poco a ciencia moderna, porque se ha enterrado la idea de que un gen es igual a un comportamiento. Lo que más bien hay son redes genéticas, y no son solo rasgos como la competitividad, y no es que dependa de un puñado de genes que van a definirte, sino que son cientos, quizás miles, cada gen aportando un efecto minúsculo. Y todos, absolutamente todos, interactúan entre sí y con nuestra vida. Entonces, ¿qué significa? Significa que la genética pone las cartas sobre la mesa, pero nosotros jugamos la mano, pues sabemos que no podemos cambiar nuestras cartas, pero sí decidir cuándo apostar, cuándo retirarnos, o cuándo incluso, pues, parolear y decir: "Mira, apuesto todo". Y bueno, eh, por ejemplo, la epigenética, que es el estudio de cómo el ambiente enciende o apaga nuestros genes sin cambiar la secuencia de nuestro ADN. Es como si nuestro genoma fuera, mira, tú que estás aprendiendo música, un piano enorme, y nuestras experiencias de vida fueran las manos que tocan ciertas teclas y a la vez silencian otras. Las que deciden qué teclas tocar. Hay un estudio que es muy loco en la Universidad de Princeton, publicado en una revista que se llama Science en el año 2020, que trabajó con ratoncitos genéticamente modificados, los que vimos en el podcast anterior, los OGMs, para que fueran extremadamente tímidos y ansiosos. Eran ratones genéticamente perdedores, por decirlo así. Y los científicos los cruzaron con madres adoptivas extremadamente cariñosas y estimulantes para que crecieran en un entorno súper feliz y bonito. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que los ratoncillos al crecer no solamente se volvieron más valientes, sino que sus genes también se modificaron químicamente. Y las regiones promotoras de los genes del miedo están completamente silenciadas. Qué absolutamente loco es eso, porque no cambiaron su ADN, sino que cambiaron cómo se leía ese ADN. O sea que su experiencia reescribió, digamos, el manual de instrucciones sin tocar tal cual su ADN. Entonces, amiguito, apliquemos eso a ti. Si tú tienes una genética que te predispone a la agresividad competitiva, por ejemplo, y creces en una casita, en un hogar violento, donde papá, no le pegues a mamá, déjala. Pues la probabilidad de que desarrollemos conductas antisociales es bastante alta. Pero si crecemos en un hogar bonito, con disciplina, con deporte, pues ese mismo gen puede convertirte a ti en un gran líder, en un atleta de élite, en un empresario incansable, en un artista del reto Emon absolutamente brillante. Entonces el gen pues no es una sentencia, sino una propensión. Y la epigenética es la prueba de que el ambiente es un editor de genes. Pero entonces, si es genética pura, ¿cómo verga lo vamos a gestionar? Ay, perdón, en este podcast no se decían groserías. Bueno, eh, hay un protocolo basado en neurociencia y psicología que usan, pues, algunos atletas o inversionistas para no ser asesinados por su propia biología. Primero, pues, vamos a hablar un poco de neuroanatomía. Cuando sientas ese subidón de furia, de "Ah, te voy a matar", o de envidia corrosiva, pues ponle nombre, di en voz alto mentalmente. No, pues aquí entra mi cuerpo, mis genes disparando cortisol como loco por una gran amenaza.
Eso es mi gencito pidiéndome una dosis de riesgo. Porque ponerle nombre a las emociones reduce la actividad de la amígdala, que es el centro del miedo, y a la vez aumenta la actividad de la corteza prefrontal, que, como ya mencionado antes, pues es el lugar del cerebro donde entra todo el control. Entonces, traducir el caos químico al lenguaje puede activar ese director ejecutivo interno que todos tenemos. Es como si al nombrar un Pokémon le quitaras la mitad de su poder. Entonces, mira, eso es un poco contraproducente, porque si tu genética te puede producir competencia, pues a lo mejor no lo reprimamos todo, porque la represión crónica solamente nos genera ansiedad y depresión. En su lugar, mejor microdosis de riesgo, mejor apúntate a un deporte de combate, juega partidas online, lánzate un proyecto paralelo que compita ahí en el mercado, porque nuestro sistema dopaminérgetico necesita su motor de incertidumbre. Y si no le damos en un entorno controlado lo que busca, en entornos tóxicos como peleas de pareja, envidias en la oficina, autosabotaje, pues valemos verga. Bueno, la grosería ahí estuvo, pero digamos que los psicólogos que estudian deportes lo llaman periodización del estrés, porque no eliminamos la competencia, sino que la programamos. Los leoncitos, por ejemplo, no cazan 24 horas al día. Cazan cuando tienen hambre y luego duermen tranquilos en el sol. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues hemos visto que si tu genética te hace competitivo, no luches contra ella, sino que a lo mejor puedes redirigir el objetivo. En lugar de competir por tener más dinero que tu cuñado, pues mejor compite por tener una presión arterial más baja que la de ayer, en primer lugar. Y en lugar de competir por ser más famoso que Emmy Arts, pues mejor competir por leer más libros que el mes pasado. En lugar de competir por aplastar a Damumes en redes sociales, mejor compite por ser el mejor líder de tu equipo. Redirijamos ese objetivo. Y no es como un truco barato, sino que es una reescritura, por así decirlo, de objetivos, porque el circuito de recompensa no distingue entre un trofeo y una meta personal, solamente quiere dopamina. Y nosotros, como dueños de este barco que no se hunde, decidimos qué puerto le enseñamos. Bueno, chavales, pues, ¿qué les pareció el podcast de hoy? La verdad es que a mí me gustó mucho analizar un poco de esto y de que al final con la pregunta que hizo nuestro espectador podemos más o menos analizar el por qué es que somos competitivos y cómo podemos cambiar eso sin abolerlo completamente. Entonces, si tu amiguito que te estabas excusando no, es que yo soy así, es mi genética, pues lamento decírtelo, porque la ciencia te dice lo contrario. Nosotros somos más que secuencias de 4 letras: adenina, guanina, tiamina, adenina, guanina, timina, uracilo, adenina, 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 sino que somos historia que se escribe sobre sí misma. Gracias, chavales, por quedarse hasta el final del video. Si les gustó el episodio, compártelo con tu amigo, con tu amiga, con tu vecina, con tu novia, con tu papá, con tu mamá, con tu primo. Y pues no olviden que aquí estaremos para hablar más temáticas. Yo creo que el siguiente video será lo que nos comentó nuestro espectador eh, acerca del rancho Skinwalker. Voy a investigar bien y les traeré un informe con citas y experiencias. A lo mejor podemos hacer algo distinto que no sea solamente información, sino que ponernos un poco más delirantes. Así que nos despedimos, chavales. Adiós. Chao.